Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso, momento de la entrevista del día. Decíamos, el tema de seguridad es el tema de lo que más se habla en Chile y queremos hablar de esto con el senador general en retiro del Ejército, Cristian Vial, senador por la región del Maule, quien tenemos en línea, el senador por el Partido Republicano, a quien le agradecemos enormemente, nos responde a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, les saludamos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Claudia. Muy Muchas buenos días, por la senador. invitación. Gracias a usted. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por su disposición. A ver, senador, Gracias. a usted le va a tocar estar de las 3 comisiones que van a revisar la agenda de seguridad que envió el gobierno al Senado. A usted le va a tocar estar en 2 de las 3 que se tienen que por las que... Y lo escuchaba que ha señalado cuestionamientos fuertes respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Antes de entrar en ese punto, usted, además de senador, como en su calidad de ex general del Ejército, ¿qué opina de esta propuesta de estado de excepción por 120 días prorrogable, que ha sido bien polémico en las últimas horas? A ver, yo creo que es un desafío para el Congreso, para cada parlamentario. Estamos viviendo tiempos muy complejos con una crisis de seguridad, un tiempo excepcional. Y por lo mismo creo que las medidas que hay que tomar tienen que ser excepcionales. No significa que no tenga reparos preliminarmente, anticipadamente. Recién entra el proyecto al Senado el día de ayer. Pero en este debate prelegislativo que hubo, donde se levantan las alarmas, que es muy propio, y hace muy bien también porque enriquece de entrada el debate legislativo. Yo creo que lo que han sentido y lo que he visto aquí en el Congreso es un desafío por ponerse a disposición, por hacer fuerte al Estado con sus capacidades para hacer frente a este fenómeno que nos tiene tan complicado como es el crimen organizado y el terrorismo. Sí. Cristian Vial, pero puntualmente respecto de la discusión de esta figura que viene en el proyecto que presenta el gobierno, que es este estado de excepción, este nuevo estado de excepción que podría, son de 120 días, que se podría prorrogar por una vez sin pasar por el Congreso. Pero esto además decreta que las zonas afectadas van a quedar bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el presidente de la República. Es decir, tampoco se sabe tampoco hay claridad respecto de ese punto. Entonces quiero saber, ¿qué opina usted de un nuevo estado de excepción con otras reglas? Esto no pasaría por el Congreso, esto lo decidiría el presidente de la República, o el que venga más adelante, y la dependencia a un oficial general designado por el presidente. Esos 2 puntos son importantes en esta discusión. Sí, claro. A ver, yo voy al fondo, voy a lo importante en la etapa, en la fase que estamos viviendo. Insisto, yo creo que esto recién ingresa. Lo primero que uno tiene que definir, sobre todo en la posición de parlamentario, es si a uno le hace sentido esto. Puede que suene preliminarmente que debe ser ajustado, por supuesto, que debe ser precisado, por supuesto. Eso me sucede a mí, yo creo que como a muchos, a muchos. Entonces, pero no de plano descartar la posibilidad de lo que propone el Ejecutivo. Lo que propone el Ejecutivo es desafiante. Y le dice al Congreso, mire, estamos viviendo tiempos excepcionales, una amenaza, un fenómeno, un mal que está haciendo mucho daño al país, que pone también un desafío a su institucionalidad, al Estado de Derecho, y que si no lo detenemos hoy día, bueno. Entonces, partiendo de esa base, uno puede después analizar dónde están las líneas rojas. En el caso mío, por ejemplo, que es de mi sensibilidad y de lo que conozco, el tema de involucrar a las Fuerzas Armadas en orden público. Lo he dicho en muchas oportunidades. Eso no puede ser. El Ejército, las Fuerzas Armadas no están para eso. Eso no debe ser así porque esto es un problema policial. Sigue siendo un problema policial. Sí, hay que apoyar a las policías, por supuesto, con las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas. Pero eso no significa que yo de entrada, con esa aprehensión, diga que esto es una locura, que esto está mal. No, por el contrario, este es el desafío que nos pone el Ejecutivo para que nosotros trabajemos, hagamos nuestro trabajo acá y podamos, a través de la precisión del debate legislativo, podamos sacar algo que haga sentido. Usted escucha al senador independiente en Cupo Republicano, Cristian Vial, conversando hasta ahora con Primera Pauta, además es general en retiro del Ejército. Senador, ¿por qué usted dice que el Ejército no está para eso? Hay experiencia internacional que muestra que sí colaboran con las policías. Revisaba Francia, Bélgica, Reino Unido,
Italia, con incluso una relación mucho más activa en estado de excepción, o situaciones barriales, por decirlo así. ¿Por qué no aquí en Chile? A ver, hay dos motivos, y la experiencia no hay que ir a Francia, no hay que ir a Europa, hay que ir a Chile, hay que quedarse en Chile y uno encuentra experiencia. Nosotros tenemos gente condenada que está encarcelada porque salieron a defender mandatados por el Estado, la ciudadanía, en el 2019, por esos hechos, y están condenados. ¿Ah? Entonces, la experiencia está muy cercana. Yo creo que para explicárselo a la ciudadanía, a la opinión pública, es bueno hacer la diferencia entre el orden público, que tiene relación con el cumplimiento de la ley en la convivencia cotidiana. Y eso se traslada y se entiende muy bien cuando uno piensa en una protesta, en el orden público en la calle. ¿Qué es lo que hace Carabineros fundamentalmente? En eso las Fuerzas Armadas no tienen que estar, ni aquí en Chile, ni en Francia, ni en ninguna parte. Eso es una labor policial. Ahora bien, hay otro concepto que no es seguridad pública, es que es seguridad interior. Es seguridad pública, que es algo mucho más, es más amplio, y si pudiera yo explicarlo en simple, el centro de la seguridad pública es la protección de la ciudadanía, de los derechos de las personas, protegerlos de las amenazas. Por ejemplo, lo que está sucediendo Senador, ahora con el crimen organizado. hay algo que no me quedó claro, porque usted apela a... Mencionó aquí lo del 2019, es decir, una cuestión legal, protección legal, las RUF, por ejemplo, podrían estar activas o tener la protección legal para cumplir dicha tarea. Ese es su reparo, porque ese es el que mencionó recién como ejemplo, pero yo en otra oportunidad le he escuchado de temas de preparación, porque en Italia se prepararon y lo hacen y han tenido una labor complementaria muy importante en el combate a organizaciones criminales. Sin duda, hay países que en su legislación y también su ciudadanía, la opinión pública, acepta de una forma distinta que sus militares, sus Fuerzas Armadas estén involucradas en orden público. Pero nosotros tenemos que transitar a eso. Estamos recién, por ejemplo, trabajando en las RUF, reglas de uso de la fuerza. Ayer tuvimos una sesión de eso, estamos avanzando en una comisión mixta. Tenemos que tener un paraguas, una cobertura legislativa. Ya, pero si estuviera eso, es que esa es mi duda, perdón que lo interrumpa, pero Sí. si estuviera No, la por supuesto, RUF, ahí no. usted sí apoyaría o sigue con reparo. No. Independiente de las RUF, las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público. Orden público. Perdón, para seguir con la misma explicación, en seguridad pública ya lo hace el ejército. Está desplegada en la frontera norte, por ejemplo. Eso es seguridad interior, seguridad pública. Eso es lo pero que hace. no lo ve En la macrozona entrando, sur también. claro, pero usted no lo ve, senador, entrando a Fuerza Armada a un barrio crítico, ¿no es cierto? Entrando subordinado a la policía, entrando a los barrios críticos, que es lo que propone el gobierno. ¿Eso usted no lo considera adecuado? No, por ningún motivo. Y hay otra forma de explicarlo eso, también lo he dicho. La naturaleza del conflicto que estamos enfrentando en Chile todavía es policial, no es militar. Y hay indicadores de eso. Por ejemplo, la posesión del territorio, cuando estos males ocupan el territorio y le restan gobernanza al Estado. Hay países, por ejemplo, en el vecindario latinoamericano que viven eso, Colombia, sí. México. décadas, México. El poder de fuego, ese es otro indicativo, el poder de fuego. Entonces, cuando estos grupos armados tienen un poder de fuego distinto, más potente, bueno, la policía ya no está preparada para eso, entonces usted tiene que pensar en una solución militar. Pero en Chile todavía todo nos indica, aunque no podemos ser complacientes, ojo, que esto sigue siendo policial, claro, no. la policía. Si nosotros lo empoderamos y le damos todo lo que necesitan, y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas en muchas cosas, muchos aspectos, ellos pueden hacer esta tarea. Hablamos esta mañana con Cristian Vial, senador y general en retiro del Ejército. Una cosa es el rol de las Fuerzas Armadas, y usted marca ahí un punto central que ya se lo hemos escuchado en otros momentos, que se ha hablado de esto, de darle a las Fuerzas Armadas un rol en el orden público. Sabemos, ha trascendido que incluso comandantes en jefe han dicho que ellos no están para esto. Pero yo lo quiero llevar a la reforma constitucional que ha planteado el gobierno, que tiene que ver con un estado de excepción. Ayer habló el expresidente Gabriel Boric. Criticó esta reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast y dijo que era una limitación de libertades inédita en la democracia chilena, que era
acusaba al gobierno de buscar un estado de sitio por 240 días. ¿Cómo? Esto es el análisis que hace un expresidente. Sí, claro. A ver, dos planos para esa respuesta. Primero, como lo dije en las primeras palabras, esto tiene que ser perfeccionado. Yo creo que hay muchos que nos hace ruido la extensión sin control del Congreso. Bueno, para eso está el debate legislativo y vamos a tener que encontrar un equilibrio. También los 30 días o los 3 meses a veces se hace poco para cómo van evolucionando las operaciones. Ayer, de hecho, en el Senado discutimos mensualmente, ayer correspondió prorrogar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Entonces, bueno, tenemos que encontrar el equilibrio, pero anticipadamente no podemos generar grandes críticas de esto. Ahora, yo con el respeto que me merece el expresidente Boric, yo le escuché al presidente la semana pasada, o hace un par de semanas, sus declaraciones durante el lanzamiento del señor Tironi de un libro, de su libro Resaca. Sí. Y el presidente reconoce en esa instancia que ellos no tuvieron la credibilidad en el manejo de la seguridad pública. Estoy parafraseando, eso es lo que leí. También dice que no fue prioridad inicialmente en su gobierno. Entonces, bueno, sus declaraciones ya dejan claro cuál es el peso de sus declaraciones, lamentablemente. Ahora hay un gobierno republicano. Esta proposición que le hace al país el gobierno republicano, muy con el ADN republicano, de la tradición republicana, Uh-huh. de propender al orden, de propender al cumplimiento de la ley, al Estado de Derecho, de fortalecer sus capacidades para enfrentar una situación inédita en Chile, inédita. Y eso es lo que tiene incómodo a muchas personas, insisto, preliminarmente, porque hay instancias de mejorar esto, pero bueno, esto es lo que Ya. esperan 58% Senador, de los chilenos. senador, entonces entiendo sus palabras que en base a eso que recuerda que había dicho hace 2 semanas el presidente Boric, hay una subjetividad ideológica en torno a la última opinión que ha entregado con respecto a estos 240 días. No, tal como lo aclaro, los 240 días tiene que ser perfeccionado. Esas son los desafíos que le pone el Ejecutivo en este proyecto al Congreso. Mire, dígame usted cuánto debata, Uh-huh. le dice al Congreso, parlamente, ¿cuánto estima usted? A mí, si usted me pregunta, yo creo que es mucho. Yo creo que es mucho también, esa es la sensatez. Pero ¿significa eso que debemos anticipadamente decir que esto es un mal proyecto, que esto no va a contribuir? Sí, Por el contrario, yo creo que perfecto. aporta. No. ¿Mm? Mi punto era si es que le quitaba fuerza a las declaraciones del presidente Boric el que haya tenido esa distancia con la seguridad hace algunos años, como él lo reconoció. Yo creo que definitivamente sí. Yo creo que definitivamente sí, porque lo que pasa, Gerardo, que hay que aportar en esto. Chile está viviendo un drama de seguridad, una crisis de seguridad. Entonces, escuchaba también hace unos días a la vocera de esto, que es la ex ministra Toá, y también con todo el respeto que me merece la ministra, también hablando en contra de lo que se puede hacer ahora cuando ellos, cuando fueron autoridades, no gestionaron con eficacia, con Mm. eficiencia esto, y mire cómo estamos, mire cómo estamos. La misma exministra mencionaba en el contexto de la discusión de Naín Retamal, que hoy es ley, decía que era el gatillo fácil. ¿Ah? Y también cuestionaba en un medio ella la proporcionalidad que estaría saliendo, que estaría quedando consagrada en las RUF. Entonces yo creo que aquí todos pueden opinar, pero por Mm. favor opinen pensando en los chilenos, Sí, pensando en Chile, en las personas que sí. están sufriendo cada día esto. Sí, senador, solo para hacer una precisión, porque es importante, la mayor cantidad de leyes en seguridad se aprobaron bajo la gestión de Carolina Toa, entiendo. Esto no fue o sea, esto no empieza a discutirse ahora. De hecho, de las medidas que propone el gobierno, 19 ya estaban presentadas en el Congreso. Hubo una mesa de seguridad, es decir, el Parlamento anterior tuvo largas conversaciones sobre el punto. Y esto no empezó hace 4 años. Todo el ingreso del crimen organizado lleva por lo menos 8 años siendo un tema relevante. Lo que pasa es que ahora ya se desató. Mm. Mire, yo también quiero ser muy preciso en esto. Yo creo que es válido, es honesto intelectualmente reconocer que Mm, hubo
durante el periodo, la administración pasada, un esfuerzo en la aprobación de leyes. Pero así también es honesto decir, tal como lo reconoció la ex ministra también, creo que lo dijo y voy a parafrasear nuevamente, dijo que su gobierno tenía alergia al tema de la seguridad, no era su prioridad. Bueno, recordemos que la administración pasada que quiso hacer un esfuerzo para combatir esto, son parte del inicio de esto, del diagnóstico. En 2019, cuando Chile ya tenía estos fenómenos instalados en el país, no aprobaban las leyes de seguridad, no las aprobaban. Y eso yo podría hacer una correlación clara, o al menos una relación de causalidad entre ese tiempo y lo que estamos viviendo hoy. Pusieron de rodillas al Estado, debilitaron el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. ¿Y sabe qué es lo que pasó? ¿Sabe qué es lo que pasó en ese tiempo? Se fortalecieron todos estos males que tenemos hoy día, que queremos combatir, se fortalecieron. Yo estoy convencido que si no hubiese sucedido eso, nosotros estaríamos en un mejor pie combatiendo esto, estaríamos en un mejor pie. Entonces, sí, por supuesto, ellos promulgaron leyes o tramitaron leyes, sí, pero recuerden 4 años cuando se oponían, cuando ya debieran haberlo hecho. ¿Y esto cuándo empezó, cree usted? ¿Es el gobierno de Boric o el comienzo del gobierno del presidente Boric el que a su juicio puso ese estado de rodilla en su momento o antes se refiere? A ver, separemos para no confundir a nuestros auditores. Estas amenazas están avisando hace décadas. Ya en los 90, en los 2000, el crimen organizado nos avisaba, el narcotráfico. Sobre todo cuando Chile le empieza a ir bien en temas económicos, números macroeconómicos, cuando crecíamos al 7, al 5%, era lógico, porque todos estos males siguen la ruta de la demanda, donde están los recursos. Ya se nos venían para Chile. Entonces, no es el gobierno del presidente Boric, pero sí en 2019 y de ahí en adelante, lo que sucede es que debilitan al Estado cuando el Estado debía ser fuerte. Esa es la impugnación. Oiga, senador, ¿le gusta la mano dura mostrada en el sistema carcelario que hemos conocido actualmente, cancerbero, y lo que se mostró? Lo digo desde el punto de vista estratégico, que usted eso lo domina a la perfección, los detalles que se mostraron en este operativo hacia una región que usted representa, hacia el penal de Talca. A ver, el régimen carcelario es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar dentro de esta crisis y, de hecho, esta reforma constitucional que se propone está asociada a eso, a habilitar, entre otras cosas, un régimen carcelario especial. La transmisión televisiva me refería, perdón. La performance. Fue impreciso en la pregunta. Sí. A ver, yo personalmente no me gustan las grandilocuencias, pero entiendo que hay una estrategia comunicacional potente, importante, un mensaje a la ciudadanía de que se están haciendo distintas las cosas, que hay una determinación y una voluntad política distinta. Ese es el mensaje. Sí. La puesta en escena, bueno, eso cada uno puede hacerlo. Y brevemente, para ya liberarlo, senador Cristian Vial, general en retiro del Ejército, también hay en Tolerancia Cero, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, decía que él preferiría estar preso en una cárcel de Bukele que en una chilena. Veía al ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, diciendo que él, de ninguna manera él prefería. ¿Cómo ve usted ese debate respecto de invocar la figura de Bukele y las cárceles de Bukele en nuestro país? Y se lo digo como senador y también por su paso por el Ejército, que me imagino que eso le da otra mirada respecto de la realidad carcelaria y de lo que son los gobiernos o los regímenes autoritarios también en la región. Mira, 2 puntos sobre eso. Nosotros no necesitamos ser Bukele, no necesitamos ser El Salvador. Chile tiene la institucionalidad necesaria, suficiente para poner todas las capacidades del Estado para hacer frente a esto en las cárceles. No es necesario. Ahora, el régimen carcelario, y esto es bueno que lo sepa, la opinión pública se ve limitado en este minuto porque en muchas ocasiones las cortes, los tribunales revocan las decisiones de gendarmería. A veces necesitan segregar presos o condenados, a veces necesitan limitar visitas, como es lo que se quiere hacer ahora en este régimen, para poder quitarle el control a los líderes que comandan
que conducen las operaciones criminales desde las cárceles. Ahí está el fondo. Entonces, para que no sean impugnadas, revocadas estas decisiones de Gendarmería, también es necesario poner leyes robustas, una ley orgánica constitucional, y también dejarlo consagrado en la ley. Yo creo que en la Constitución, yo creo que ese es el espíritu de esto. Bien. Senador Cristian Vial, le agradecemos estos minutos con Primera Pauta. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. agradecida. Hasta Gracias, luego. que esté bien.